Que Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos entonces a esta clase. Bueno, tenemos el día de hoy que espero poder terminar en su mayor parte el capítulo 3 que estamos estudiando. Vamos a iniciar dando lectura al mismo capítulo 3, por favor. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Entonces vamos a dar lectura a Génesis capítulo 3 y lo vamos a hacer como siempre, compartiendo la palabra, así que atento a la lectura. Doy lectura en el nombre del Señor. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que os ha dicho Dios, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Versos 4 al 6, hermana Teresa. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas gracias. Del 7 al 9, hermano Jairo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Del 13 al 15, hermana Vanessa. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muchas gracias. 16 y 17, Gabriel. A la mujer dijo: multiplicaré de gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste el árbol del que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Muchas gracias. 18 y 19, hermano Bernardo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Muchas gracias. 22 y 23, hermana Mercedes. Amén. Luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Ahora pues, que no alargue tu mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la que fue tomado.
Muy bien. 24 termina nuestro hermano Elías. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, muchas gracias. Ya, ahí está la lectura entonces del capítulo 3 que estamos estudiando. Vamos a retomar un poquito hacia atrás. Bueno, les quiero también comentar de que este capítulo 3 muestra ya la caída de la creación. No solamente del hombre, sino la creación completa fue afectada por el pecado. ¿Ya? Clases anteriores vimos el nacimiento de la maldad. ¿Alguien que está hoy día aquí que vio puede decirme cuál es el origen de la maldad? ¿Dónde nace? Nace ya en el cielo. Pero por ¿En qué evento? cuando el ángel se rebeló contra Dios. Ok, muy bien. Estudiamos el origen del mal. Se origina entonces en un ser perfecto que tiene la capacidad de escoger amar, odiar, obedecer o desobedecer. Y este ser perfecto se llamaba Lucifer o Lucero y era un querubín protector. Estuvimos viendo estas clases y vimos que de allí nace la maldad. O sea, Dios no crea la maldad. Ya, note eso, Dios no crea la maldad. Dios crea seres perfectos con la capacidad de decidir. Al igual, cierto que los ángeles tienen esa capacidad, nosotros los seres humanos también tenemos lo que llamamos libre albedrío y que es también la capacidad de obedecer o desobedecer, amar o no amar a Dios. Entonces, vemos en este capítulo 3 la tentación de la mujer en el inicio cuando habla la serpiente. Y vemos que Eva es engañada. También dijimos que la palabra misma nos enseña de que Adán no es como la tradición lo dice, que él no sabía y Eva engañó a Adán. Esto no es así. Él estaba allí. La orden también era para él. De hecho, primero la orden fue para él, de guardar el huerto, de labrarlo y guardarlo, y la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal era para él. Por lo tanto, él vio todo y no hizo nada, como lo sabemos, porque en el libro de los Hebreos dice que la transgresión de Adán fue distinta a la de Eva, porque dice Eva fue engañada, más Adán, ¿verdad?, pecó y lo hizo voluntariamente. ¿Ya? Entonces allí hay algo que tenemos que definir. Él vio todo. Ahora el hombre y la mujer están, hermanos, en un problema importante porque han pecado y comienzan a haber cambios en sus vidas, en su ser. ¿Ya? Físicamente ellos se ven vivos, pero realmente, ¿qué aprendimos en la clase anterior? Que estaban muertos. ¿Se cumple la palabra de Dios? Se cumple, ¿cierto? Porque le había dicho, si comes de aquel árbol morirás. Y efectivamente ellos, hermanos, comenzaron a tener cambios interiores. Habían sido separados de Dios porque Dios no puede habitar con el pecado, porque su santidad exige la ausencia total de pecado. Y en esto vemos que Eva y Adán, hermanos, ahora están desnudos y por primera vez conocen que están desnudos. ¿Sí o no? Y tuvieron vergüenza, temor, inseguridad de sus propios cuerpos. Por lo tanto, ¿ellos qué hacen? Buscan una solución. ¿Cuál es esa? Cubrirse, taparse con hojas de higuera. Muy bien. Y hacen, ¿cierto?, allí unos delantales. ¿Ah? No son túnicas, son delantales para tapar su desnudez. Pero ¿cómo los ve Dios? Aún los ve desnudos. O sea, lo que ellos han hecho para Dios, ¿cierto?, no significa absolutamente nada. Esas hojas son perecibles, no cubren su maldad. Y ahora escuchan la voz de Dios en el huerto que dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y allí él sale de entre medio de la vegetación y dice: aquí estoy, me escondí porque tenía miedo, porque estaba desnudo. Y el Señor le pregunta: ¿comiste del árbol que te mandé que no comieses? Y comienza una serie de preguntas que ya vimos, preguntas de Dios que son obvias para Él porque Él lo sabe todo. Amén. Él en su omnisciencia vio absolutamente todo. Pero Él, entonces aprendimos por qué razón Él está preguntando
¿Algo que sabe? ¿Alguien me lo puede decir? Porque él quería que el hombre se presentara y dijera, yo cometí esto ya, yo desobedecí. Ok. Sin embargo, esa es una oportunidad que Dios está dando por gracia, pero Adán y Eva, ¿recuerda la planta cortada? ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí, Una rama cortada, está muerto. No produce nada bueno. Él no tiene arrepentimiento por sí mismo, porque el hombre sin Dios está, hermano, separado de Dios y está a su vez en lo que está muerto, no puede producir un fruto digno o bueno. ¿Ya? Usted se corta una rama de un ciruelo, usted no puede esperar que ese ciruelo dé fruto, está cortado, va a morir, va a ser hoja seca. Entonces, él, hermanos, en vez de pedir perdón, porque no lo puede hacer, no tiene esa capacidad, nos encontramos de que él, hermano, está excusando su pecado, inmediatamente excusa. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, la mujer que me diste, me dio y yo comí. ¿A quién me está culpando? A Eva. ¿A Eva o a Dios? A Dios. Sí, la mujer que me diste, me dio y yo comí. Pudo haber dejado afuera a Eva y haber asumido, sí, yo comí efectivamente, pero no, él le está echando la culpa a Dios por esto. Hasta allí estamos. Luego Dios, cierto, le dice a la mujer, cierto, que has hecho, y la mujer le dice, la serpiente me engañó. Y luego, cierto, nos encontramos en una situación en que ya en el capítulo 3, verso 14, que si lo leemos, dice, hermanos, que y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, o entre todas las bestias de toda la bestias y entre todos los animales del campo. Ahí está. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Tenemos la diapo de la serpiente? ¿Podemos? Vamos a saltarnos los tiempos ahí arriba. Bueno, antes, ahí está. Bueno, ahí vimos algo que para los que no estaban se los quiero mostrar. Este es un hallazgo en Brasil, hermanos, con una antigüedad de más de 150 millones de años. No, 113 millones de años tiene ahí. Una antigüedad, hermanos, de un fósil de serpiente con miembros, con piernas y con brazos. Si usted se ve a la mano derecha arriba, va a encontrar que se ven las extremidades inferiores, que son las piernas, con deditos y todo. ¿Qué ocurre? Hoy día, científicamente, los científicos se han dado cuenta que al estudiar los embriones de todas las serpientes, o de varias serpientes por lo menos, se encuentra que hasta entre la semana 2 y semana 4, su ADN muestra evidencias de que allí le van a salir patitas, le van a salir extremidades. Y de la sexta a la octava semana, ya estas se reprimen y no se desarrollan. ¿Entiende? Entonces, la serpiente, esta evidencia nos muestra que la serpiente debió haber andado erguida, parada, no arrastrada como estamos ahora. Y Dios ha dicho, ¿cierto?, a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ellas también tienen unas glándulas especiales, porque ellas se dice reptan cuando andan arrastradas, ¿sí? Ellas perciben los aromas, la distancia, las temperaturas con la lengua. Y esto, hermanos, por supuesto, trae que venga mucho polvo, mucha tierra. Así que sí, se cumple. Ellas, hermanos, tragan o comen esta tierra, la cual es eliminada por estas glándulas. Entonces, a mí me parece importante mostrar esto porque evidencia hoy día, científicamente, que hubieron serpientes con extremidades. ¿Ya? Así es que claramente la palabra de Dios se cumple o no se cumple. Amén. Sí, amén, se cumple la palabra del Señor. Y allí tenemos entonces, hermanos, tenemos que el hombre y la mujer ahora están en una situación, en problemas. Preguntamos, cierto, también en la clase pasada, ¿por qué Dios dejó que Satanás engañara a Eva? Porque es una pregunta. Usted podría decir, ¿por qué esto ocurre? ¿Por qué Dios no evitó esto? ¿Por qué Dios no advirtió a Adán y a Eva sobre Satanás? Bueno, ya le había dicho que su labor era guardar el huerto, el jardín del Edén, y labrar aquel huerto de Dios.
Pero allí pueden nacer muchas ideas. Quisiera preguntar a algunas de las personas que a lo mejor no había venido anteriormente, ¿por qué creen ustedes, por qué razón Dios permite que esto transcurra, que ocurra? Que Eva sea engañada, que Adán haya pecado. Es más, voy a ir un poco más allá. ¿Por qué Dios pone un árbol de la ciencia del bien y el mal que pudo no haber estado? Para probar su obediencia. Dios tiene que probar la obediencia. Muy bien, hermana David. Dios tiene que probar la obediencia. ¿Cómo así? El hombre con Dios lo tiene todo. En el Edén tenía todo en abundancia. Todo el alimento que quisiera estaba allí. No necesitaba absolutamente nada. No habían tempestades, no habían pandemias, no habían virus, no habían bacterias en el sentido de enfermedad, porque claramente toda creación es dada por Dios. Entonces, piense esto, ¿cómo Adán, él, sabría que ama a Dios realmente por quien es Dios, o por lo que le da? Si a alguien le ha faltado o no le ha faltado nunca nada, ¿cómo sabrá que se siente, no sé, tener hambre o alguna necesidad si lo tuvo todo? Para poder probar Dios el perfecto amor, permite desde la eternidad, Él ya tiene preparado un plan de salvación para poder, ¿cierto?, también dar una oportunidad de gracia y que el hombre pueda necesitar a su Dios. Amén. El hombre fue hecho para adorar y para alabar a Dios. ¿Cómo vemos las cosas hoy? ¿Vemos que todos los hombres adoran a Dios? ¿No? ¿Qué vemos? Se rebelan. ¿Qué vemos más? Maldad. Vemos maldad. ¿Qué más vemos en el mundo hoy día? Muerte. Muy bien. ¿Qué más? Abuso. Hay de todo. Hoy día, hermanos, está en descomposición la política, la educación, la moral, todo lo que usted le pueda llamar ahora bueno, en general, hermano, está trastocado, hermano. Puedo decir, hermano, con toda seguridad, de que hasta en la esfera religiosa, a todo nivel, también, porque todo va con tendencia, ¿cierto?, al pecado y al mal. Bueno, esto ocurre desde este momento, desde el momento de la caída de Adán y Eva. Entonces ahora, la pregunta es, que yo estaba haciendo, mi hermana la respondió muy bien, porque ella dice para probar la lealtad del hombre. Pero sin embargo esto podría tentarme a decir que Dios estaba allí poniendo una trampa a Adán y a Eva. Y esto también lo tocamos en una clase pasada. Y les conté una historia de un señor en Estados Unidos que fue verídica, que tenía unos manzanos en su patio trasero. ¿Sí? Y resulta que este señor, hermano, tenía un problema porque no alcanzaban a madurar sus manzanas, su fruto de su parcelita o su casa quinta, estaba en la ciudad, porque pasaban los niños del colegio, cruzaban la cerca y se robaban las manzanas. Entonces, él dijo, voy a tener que ponerles un aviso. Considere esto también como mandamientos o ley. Él pone un cartel que dice prohibido pasar, ¿sí? Propiedad privada. Pero los niños desatendieron, jovencitos, adolescentes, atendieron el mensaje escrito y como no había nadie, cruzaban la cerca y robaban las manzanas. Siguiente año, él ya extremó su cuidado y se compró un Rottweiler, un perro grande, y lo tenía con un alambre de lado a lado. Y ahí andaba el perro, pero los niños le daban pan al perro, lo engañaban y se comían las manzanas. Y el hombre, que era un hombre que vivía solo, y según en esos años, no sé ahora, la ley de propiedad y la tenencia de armas, que es algo en Estados Unidos, hermano, permitido, él, al ver que cruzan su cerca otra vez, él dispara con una escopeta a los niños. Entonces, la pregunta es esta: ¿no les sería mejor haber quitado los árboles antes que haber, por ejemplo, liquidado a un jovencito? ¿Cierto?
Ahora, nosotros pensamos eso carnalmente, porque yo preferiría haber cortado el árbol de manzana, pero que estas personas no hubiera venido sobre ellos la muerte. ¿Es esto lo que está haciendo Dios? Dios está poniendo allí un árbol que sabe que el hombre que va a comer, porque su ley dice que el que peque muera, y hay una sola ley, un solo mandamiento, que de ese árbol usted no debe comer, en este caso Adán y Eva. ¿Es Dios así? ¿Qué piensan? No, trampa no. No es una trampa, ¿no? No. ¿Alguien tiene un razonamiento sobre esto? Les dio el libre albedrío para decidir obedecer o no. Entonces el Señor igual prueba eso, porque ellos sabían. Ok. Le dio el libre albedrío. Quisiéramos que Satanás jamás hubiese existido, pero se hubiese revelado otro. ¿Sí? De alguna manera, hermanos, la creación va a ser probada por Dios. Y va a ser probada por Dios, hermanos, para que su amor sea perfecto. El hombre necesita a Dios. El hombre ahora en desgracia, ¿sabe qué? Se ha tapado con delantales. Estaba por ahí con hojas de... avancemos a la siguiente. Estaba, cierto, ahora en una situación muy triste, porque tuvo la libertad de escoger. Arriba tiene 2 esferas que vimos también. Estaban en la perfecta voluntad de Dios, o sea, en la vida, en unión con Dios, sin pecado, sin desobedecer, todo era bueno para ellos, santos. Y ahora hay solamente 2 sitios, su voluntad, o sea, la voluntad de Jehová, Dios, o la voluntad de Satanás donde él estaba. Allí está Satanás separado de Dios. La siguiente, por favor, solo 2 sitios, vida o muerte. Entonces ahora vemos que seguirían a Adán y Eva como enemigos de Dios, esclavos del pecado. Es una pregunta. ¿Están ahora dónde? En la voluntad de su rebelión. Por lo tanto, están en la voluntad de Satanás, ¿sí o no? Muy bien. ¿Seguirían así o Dios tiene algo para ellos? Génesis 3:15. Lo leyó la hermana Vanessa. ¿Lo puede volver a leer, por favor? Sí. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien. Aquí tenemos capítulo 3, verso 15, con una profecía, hermano, tremendamente importante e impactante para nuestras vidas, porque, ¿qué quiere decir? Primero que todo, ¿habría enemistad entre quiénes? Habría enemistad entre quién? Entre ti y la mujer, le dice a Satanás, a la serpiente. ¿Sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, o sea, los hijos de desobediencia, los hijos de Satanás, los que están en ese lugar, y entre la simiente suya. ¿De quién? De la mujer. Bueno. ¿Qué quiere decir simiente? Creo que tengo por acá. Hijos. ¿Hijos por ahí? ¿Qué más se le ocurre? ¿Alguien? La descendencia. Muy bien. Descendencia. Excelente. Efectivamente, pondría entonces enemistad. Creo que me dio un marcador negro. Este es. Aquí la palabra simiente, hermanos, quería comentárselo. La palabra simiente tiene un significado etimológico, y que en el hebreo, hermanos, es la palabra sera, con sera. Ahí, sera. Sera significa en el sentido, bueno, sera tiene varios usos, ¿ya? Significa también, bueno, lo primero para nuestro contexto, porque de acuerdo al contexto mismo, en el hebreo tiene un sentido, o tiene otro. Sera particularmente para el efecto de Génesis capítulo 3, verso 15, significa entonces semilla. 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 Y a su vez también de esta palabra sera o semilla viene la palabra semen. Y tiene que ver, hermano, más bien, ¿cierto?, con una representación a la fertilidad y la fecundación de la procreación. ¿Ok? Sera. Pondré enemistad entre la sera, la simiente, la que engendra hijos, como ustedes lo dijeron,
¿sí? Entre los hijos, ¿cierto? ¿De quién? De Satanás, de la serpiente. Vamos a hacer una serpiente. ¿Cómo me quedó? Más o menos. Una serpiente. Entre los hijos de la serpiente y los hijos de Eva, o de la mujer, o la humanidad. En este caso, los hijos de Dios, ¿ya? Pero en este caso particular sería la simiente de la mujer. De la mujer. Ahora, curiosamente, en toda la Biblia usted no va a encontrar el concepto de simiente en una mujer, porque es el hombre quien engendra. Por lo tanto, en toda la Biblia, sobre todo cuando habla de la cera de Abraham y comienza con todo el linaje de Abraham, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que es el hombre quien engendra. Y habla de los hijos que engendraron a otros hijos, ¿sí? Y menciona realmente algunas hijas, pero no menciona los hijos de ella, generalmente. O sea, aquí la palabra, hermanos, simiente de la mujer, está hablando de que la mujer daría luz a un hijo. Por favor, Gabriel, cambia la siguiente. Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea que el hijo de la mujer virgen, ella daría un golpe mortal a Satanás en la cabeza. ¿Dónde se mata una serpiente? Realmente. Mire, usted puede cortar la serpiente con una espada y va a seguir un rato, un buen rato. Sí. Pero ¿dónde se mata realmente? En la cabeza. Y vemos en el gráfico allí, vemos un pie a punto de pisar una cabeza de la serpiente. ¿Sí? ¿Se nota? Bueno. El hijo de la mujer virgen va a dar un golpe mortal a Satanás. ¿Quién es este hijo de la mujer virgen? Jesús. Le invito a que vea, hermanos, el libro de Isaías. Ahí está, 7:14. Busquen en su Biblia Isaías, en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14. ¿Quién lo encontró? Hermano Jairo, ¿lo tiene? Sí. Ya, mientras lo buscan los demás, usted déle lectura, por favor, a Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Aquí habría una señal, hermanos, de la solución que tendría el hombre después de la caída, después de que el mal entró al mundo. ¿Cuál sería? Sería que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Ya? Entonces, aquí encontramos la promesa real de un Salvador. Esto es muy alentador, hermanos, cuando entendemos de que el hombre y la mujer están muertos y que la historia de la humanidad ha ido, ¿cierto?, en desgracia, en aflicciones, en dolores, en muerte, pero hay un día en que el hijo de la mujer profetizado allí daría un golpe a Satanás en la cabeza. Hasta aquí quisiera escuchar algún comentario de esta bendición que tenemos de gracia en este capítulo. Hermana Vanessa. Bueno, como yo participé la vez anterior en los estudios de esto. Okay. Bueno, es bonito ver que desde Génesis, desde tan al comienzo de la palabra, ya está una promesa de Jesús. Y hay una promesa de que venía un Salvador. Así es, pues. Ese es el único puente. Ahora, ¿dónde vamos con esto? Hasta aquí no hay ninguna redención. Hasta aquí, hasta el versículo 15, todavía no hay ninguna redención. Hay la promesa de un redentor, ¿ya? De alguien que pague el precio de lo que significó la muerte. Y encontramos que hay una importancia en el nacimiento virginal de Jesús, ¿ya?
no podía ser un hijo de un hombre. Tenía que ser, hermanos, no de una descendencia carnal con un padre humano. Tenía que tener, hermanos míos, una descendencia celestial, divina. Solamente el Hijo de Dios podía cumplir esto, porque, a ver, pensemos esto, Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad? Porque lo que hizo fue, a través de la cruz del Calvario, a través de la cruz, nos pudo a nosotros, ¿cierto?, rescatar. ¿Rescatar de qué? De que estábamos muertos. Por lo tanto, Él lo que ha hecho es cierto, llevarnos a la vida que fue profetizada o prometida en Génesis 3:15. ¿De qué manera? Pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Es por eso que Él puede perdonar nuestros pecados, porque Él sufrió la cruz a causa de nuestros pecados. Isaías 53 dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 700 años y más, tal vez un poco más, antes de Cristo, Isaías estaba diciendo cómo iba a morir Jesucristo. Decía que como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, enmudeció. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. ¿Qué paz? La paz del hombre con Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay, hermanos, hay una profecía en Isaías que hablaba de cómo iba a morir y por qué tenía que morir. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la única ley de Dios que se había dado en el Génesis 1, en el capítulo 2, de no comerás porque el día que comas morirás, solamente ese puro mandamiento trajo consecuencia a toda la humanidad. Y todo ser humano que nace separado de Dios. Y Dios nos redime a través de Jesucristo para poder, ¿cierto?, heredar la vida eterna y volver, ¿cierto?, al Señor. ¿Bien? Tenía que ser entonces un nacimiento virginal que fue profetizado, la sombra del Espíritu Santo, como dijo mi hermano ayer, me gustó mucho como dijo, no sé si usted lo dijo, que cubrió a una mujer, ¿cierto?, una niña jovencita, virgen, engendrando al unigénito Hijo de Dios. Les quiero contar algo que no se los puedo demostrar en este momento, pero si ustedes busquen a un señor llamado Ron Wyatt. Este es un inglés, este varón, también pasamos este video hace tiempo atrás. Este varón es un, ¿cómo se lo digo? Es una persona que intenta demostrar de forma arqueológica los eventos bíblicos. Él encontró el camino de Israel por el Mar Rojo. Encontró las ruedas allí, ¿cierto?, de los carruajes, encontró armas, encontró pezuñas de los animales, encontró todo esto buceando. Ha encontrado varias otras cosas también. Se dice que encontró también lo que se cree que es el arca de Noé. ¿Ya? Lo echaron por tierra su teoría. Él encontró en el monte Ararat, ¿cómo se llama? ¿Sí? Allí encontró, hermano, un tumulto de roca, ¿verdad?, con la forma del arca, lo cual escanearon y al parecer sí tenía la forma de haber tenido tres divisiones, 3 pisos. Pero llevaban un problema, que la madera petrificada, ¿verdad?, o esta, no tenía vetas. No tenía vetas la madera. Por lo tanto, dijeron esto es roca. Pero si nosotros que estamos estudiando el Génesis nos damos cuenta de que en el principio cuando Dios crea el mundo y crea en 6 días, para mí de 24 horas, porque dice fue la tarde y la mañana un día, cuando Él, ¿cierto?, hace nacer de la tierra todo árbol y toda planta, nacen en un día. ¿Cuántos años se requiere para que un árbol tenga anillos y tenga... Muchos. Cuando madura el árbol se empiezan a ver los anillos interiores, ¿cierto? Bueno, la explicación de lo que yo creo, no digo que sea la verdad, pero yo creo que si el arca Noé fue hecha, hermanos, en los tiempos de Noé, fue hecha con madera que no tenía nudos, o sea, que no tenía vetas de antigüedad, porque eran árboles, hermanos, que Dios
había hecho crecer de una sola vez. Bueno, este hombre, Ron Wyatt, si usted lo busca, lo va a encontrar en YouTube. Él, hermano mío, tiene un tema más importante. Asegura haber encontrado el monte de la calavera y dice que estaba allí, debajo de ese monte, en una cueva, hermano, habría encontrado el arca del pacto que hoy día para el mundo entero está perdida. Pero él asegura que Israel le desconoció su digamos, hallazgo y cortaron todo vínculo con él y no solamente encontró eso, dice haber encontrado ese lugar y que encontró la tapa del propiciatorio y que había habido seres en ese momento, seres angelicales, fue una cosa muy, muy extasiada que él vivió, ¿ya? Y que había hecho él, había tomado una muestra de sangre, ¿cómo se lo digo, hermano? Una costra, para que me entienda, algo que estaba allí. Y dice que la llevó en Israel a un laboratorio donde se encontraron con la sorpresa de que esa sangre no era humana, al parecer, porque al estudiarla se dieron cuenta que los genes masculinos no estaban. Tenía un gen no conocido. Y cuando él da esta explicación, él dice, en el monte de la calavera donde fue Cristo crucificado, allí donde se ponía la cruz, ¿cierto? Había un orificio en la tierra, hubo un terremoto cuando Jesús murió y se partió la tierra, también se movió. Y él asegura de que el arca, hermano, oculta en ese lugar, desde los tiempos, hermanos, entiendo que de Samuel, hermano, había caído sobre la tapa del propiciatorio cumpliéndose la palabra del Señor. Él asegura eso. Y él muestra un documento de esta prueba de ADN, de esa sangre, y lo más maravilloso es que esa gente no lo podía creer porque fue como una locura en ese lugar, porque esta sangre está viva. Esta sangre está viva, véalo. Él dice, me quitaron todo, no me dejaron nada, lo desconocen, pero él es una persona que, por los otros hallazgos que se ha demostrado al mundo, creemos que es muy probable que sea. Ahora, ¿eso qué cumpliría? Que efectivamente el nacimiento de Cristo original fue por obra del Espíritu Santo, no por un gen humano. Y tenía que ser así porque era Dios hecho carne. Él llevó nuestro pecado. Es maravilloso entender eso. Yo no sé si esto no es solamente información. Esto tiene que provocar en nosotros el entender que esta historia es real. Que hoy día, hermanos, muchas de estas cosas han sido mostradas, como la serpiente, hallazgo, como la serpiente con extremidades que vimos. Bueno, avance por favor, Gabriel. ¿Qué ocurriría con la mujer? Ahí está el verso 16. ¿Qué ocurre con la mujer? Las mujeres, a ver, que tienen hijos. Estamos en Génesis capítulo 3, verso 16. Dice, a la mujer dijo el Señor, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya, aquí hay dos temas importantes que quiero que toquemos. Primero que todo, ¿se ha podido erradicar el dolor de las preñeces? No, a pesar de la raquidia epidural y muchas otras técnicas de analgesia que se quieran aplicar, se tiene que llegar a cierta cantidad, el otro día lo dije también, lo digo por los que no estaban, de ciertas dilataciones con muchos dolores y contracciones para llegar a ese momento, ¿sí? A ese punto del dolor. Por lo tanto, el Señor jamás dijo que no habría dolor. De hecho, antes del pecado, la mujer iba a tener este dolor, pero multiplicaría en gran manera. Eso es lo nuevo. ¿Esto se cumple? Señor. Sí se cumple. Y aquí hay un tema, hermanos, que yo no quiero abrir ningún tipo de discusión. Las hermanas me están mirando ya como algunas, como ¿qué está diciendo este hermano? Dice que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O, si lo traducimos de otra manera, sería tu voluntad será sujeta a tu marido.
está mal entendido, porque las personas consideran que enseñorear, soy el rey tuyo, vas a hacer lo que yo diga. No, Dios hizo a la mujer, ¿cierto? Y la hizo a Eva en manos de la costilla de Adán, para que la amara, para que la respetara. Y además encontramos en el Nuevo Testamento algo distinto a lo que la cultura hebrea llegó a tener, y los israelitas particularmente hoy día viven, o más atrás, digamos, hoy día tampoco ya tanto, porque el machismo era una cosa pero horrible, pensaban que la mujer era lo último, ¿no? Del escalafón, la mujer era el último. No es así, porque también el Señor no hace acepción de personas, ¿sí? En el nuevo pacto, que vino a ser Jesucristo, estas cosas, hermanos, se deben mirar con la originalidad de lo que Dios quiso hacer. Lo que Dios quiso hacer aquí, hermanos, fue proteger a la mujer. ¿Cómo protegerla? Porque el hombre sería ahora el responsable de su familia, de su esposa, de sus hijos, y él es quien tiene sacerdotalmente que dar cuenta a Dios por su familia. Amén. Entonces, la mujer de alguna manera queda protegida en esto. Y vamos a darnos cuenta que la mujer, en su forma natural de amar, ella ve al mundo a través de los ojos de su esposo. ¿Cómo se lo digo? Son de una sensibilidad distinta, somos hechos distintos los hombres a la mujer, y está también comprobado científicamente, ¿verdad? Somos diferentes. El hombre es un ser soñador que mira el mundo, que quiere conquistar, pero que parece tener poco cerebro para algunas cosas. Para algunas cosas. Y la mujer es una persona, ¿cierto?, que ve más allá, percibe más allá. Por eso es la ayuda idónea, es el complemento perfecto para el hombre. Es lo que el hombre necesita para estar íntegramente completo. Amén. Entonces allí está esta profecía o esta orden a la mujer, este designio de Dios a la mujer sobre sus preñeces y sobre su voluntad, que sería sujeta a su marido. Nadie de las mujeres dice amén aquí, nadie dice aleluya. No, habemos 1, 2, 3, 4 pobres hombres y muchas mujeres aquí. Por favor, hermano, de repente muestre la cámara un poquito, por favor, para que vean. Los hermanos den una vuelta en 360 grados y se dan cuenta que es difícil predicar este versículo, hermano. Bueno, versículo 18, ¿qué dice? Vamos a cambiar la diapositiva. A ver, no, vuelve atrás, todavía no llegamos ahí. Dice, espinos y cardos te producirá, ¿qué cosa? Al hombre, 17, perdón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. A ver, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y aquí viene lo tremendo. Adán no estaba creado para esto. Porque de ella, de la tierra, fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Se acuerdan cuando en una clase, no estoy seguro si en la tercera clase, mostramos un cuadro respecto de la similitud de los componentes químicos que tiene, o más bien de los elementos que forman el cuerpo del ser humano y de la Tierra? ¿Cuántos estaban? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabe que nos dimos cuenta que de los 17 elementos que habían, 15 somos hermanos en diferentes proporciones, pero esos 15 elementos están tanto en el polvo de la tierra como en nuestro cuerpo? ¿Sí? Y eso también es muy importante, porque polvo fuimos hechos de la tierra. Bien, ahora se cumple esto, cuesta ganarse el pan del día, hermano Dios. Sí, cuesta mucho. Sobre todo al hombre de campo. Sobre todo al hombre de campo, porque yo he visto cuando ellos hacen tantas cosas en los campos para poder tener el fruto de la tierra, sacan el pasto, pero los días nuevamente está el mismo pasto
Claro. y con más fuerza. Le echan, por ejemplo, líquidos para eliminarlo, pero tampoco elimina. Claro. Mientras más lo sacan, parece que más nace. Entonces es terrible. Y eso yo creo que la palabra del Señor se cumple porque la gente a veces ni cosecha bien los productos. Porque la planta esa, digamos, los cardos y los abrojos, como dice la palabra, Sí. ahogan la planta, le quitan la fuerza y todo. Entonces ahí está el hombre peleando toda la temporada. Así es. Eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos un buen ejemplo. Cuesta ganarse el pan. Cuesta. Y en todo, no solamente a ver, a lo mejor hablamos que hay trabajos que son más físicos, pero hay trabajo de gente que cuesta a horarios, a estrés, sujeto a jefes insoportables, al tránsito, a 1000 cosas, hermano. Cuesta ganarse el pan. ¿Eso se cumple? Sí. Se cumple. Y vemos que la tierra no está mejorando, la tierra está envejeciendo. Ya no da su fruto de la manera que lo daba. ¿Sí? Y yo lo digo una vez, con mi suegro sembramos papas, varias melgas de papas. Yo jamás había sembrado una papa, hermano. Y él, que sabía un poquito más, pero sabe que hicimos el trabajo y nos dieron así unas papitas como papas duquesas, así chiquititas, hermano. Y yo esperaba tener papas grandes, papas fritas. Y no dio, y claro, no fumigamos la planta cuando llegó, ¿cierto?, el bichito a comérsela. No le echamos salitre, no le echamos nada de lo que se le echa. Urea se le echan varias cosas. Entonces, hermano, la tierra está... Eso antes no daba, o sea, antes la gente ponía la papa, hermano, y salía antiguamente, hace muchos años atrás. Los más antiguos que saben de campo, ¿sí, hermana? Sí. Bueno, la hermana ahí, ellos saben de eso. Entonces, esto se cumple. Amén. Vamos a ir entonces ahora al verso 21. Por favor, lo va a leer la hermana Mónica. Amén. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Y dijo, Hasta ahí, ¿sí? Y los vistió. Pero estaban vestidos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Estaban vestidos? Con hojas de parra. ¿Cómo? Higuera. Con hojas de parra, con hojas de higuera. Correcto. Bueno, antes de pasar a este punto y terminando con lo que yo les estaba diciendo, en Romanos capítulo 8, 22 habla que la creación gime a una y a una sufre dolores de parto. La creación, hermanos, fue también trastornada por el pecado del ser humano. Sufre la creación. Bueno, aquí nos vamos a dar cuenta lo siguiente. Volvamos a los delantales. ¿Para qué usaron los delantales de hojas de higuera Adán y Eva? ¿Para que cubrieran qué cosa? Perfecto. ¿Les cubría realmente la desnudez o su culpa? No. ¿Por qué Dios no aceptó los delantales? A ver, los hermanos que no han opinado nada. A ver, hermana Sofía, ¿por qué Dios no habrá aceptado los delantales que ellos tenían, que tuvo que darles túnicas de piel? ¿No? Cuestionémonos un poquito. Volvamos un poquito más. ¿Podría haber hecho seda? ¿Hay seda en la naturaleza? ¿Hay algodón en la naturaleza? No. ¿Seguro? Sí. ¿Algodón? Sí. Sí. ¿Y la seda de los gusanos? ¿De qué hacen seda? Bueno, hay en la naturaleza otros elementos, pero ¿por qué Dios lo viste de pieles? ¿Por qué no acepta Dios los delantales que llevaban Adán y Eva? Porque tuvo que sacrificar los animales para cubrirlos. Muy bien. Dios hizo túnicas de pieles al hombre y a la mujer. Mató o sacrificó animales. Derramó su sangre. Y ahora, cierto, el hombre, cámbiala ahora, por favor. Ahora el hombre y la mujer tienen su primera experiencia con la muerte. Ellos jamás habían visto morir algo, ¿sabes? La muerte no existía. No olvide que no hay ni siquiera depredación hasta aquí. Tanto los animales como el hombre y la mujer se alimentaban de plantas o frutas para el hombre, o vegetales. Pero no había depredación, no se comía un asadito, no había muerte.
Por lo tanto, ahora piense esto, el hombre y su mujer están ahora, hermanos, experimentando lo que significa la muerte, tanto así que llevan parte del cuerpo del animal en su propio cuerpo. Imagínense la experiencia que ellos tenían en este momento. ¿Qué pueden haber estado pensando en sus cabecitas cuando pasó esto? ¿No había otra forma? ¿Por qué no de algodón? ¿O qué otro material puede haber? A ver. Porque todos los materiales que podrían haber habido hubiesen sido muy ligeros. ¿Puede ser? ¿Ligeros? ¿A qué se refiere? Por ejemplo, si hubiese sido algodón, ¿Ya? ¿qué le iba a tapar el algodón? Ya. Yo creo Es que una respuesta, ya sigamos. A ver, pero ¿había ovejas? Sí, siempre hay ovejas, ¿sí? ¿Y es necesario matar una oveja para poder sacar su lana? No. Podían haber hilado, podían haber hecho lana, podían haber tejido, podía haber, sí, pero ¿por qué animales? Mi hermana dijo algo muy importante, mi hermana Mónica. Esta experiencia de ellos, hermanos, los iba a llevar a entender que la satisfacción, la justicia de Dios debe ser satisfecha para poder perdonar el pecado. Entonces, ellos no pueden proveer por sus propios medios un sistema o un mediador para poder acercarse a Dios. Ellos no olviden que están separados de Dios, están separados de la gloria de Dios. Desde ellos no produce absolutamente nada bueno, por lo tanto, ni siquiera hubo arrepentimiento. Entonces Dios, para poder no a ellos sacrificarlos, cuando Él dijo morirán, Él inventa, el Señor, el sistema del sustituto. El sustituto. El sustituto significa que otro tenga que morir por mí. La Segunda Guerra Mundial, hay un evento, que voy a hablar de un libro, no recuerdo bien el autor, pero estaba todo el batallón con sus oficiales capturados por el batallón enemigo. Entonces van a fusilar a toda la primera línea de oficiales, ¿sí? Y los tienen ahí en el alrededor. Y había uno que lloraba, uno de ellos, un oficial, un hombre mayor, y él decía: por favor, yo tengo hijos, mi esposa murió, tengo niños, ellos dependen de mí, si yo muero, ¿qué va a pasar con ellos? Y sabe que él lloraba, pero la orden era que a todos los iban a fusilar. Entonces, de entre medio de los cautivos sale un jovencito, un militar raso, un simple hermano militar, y dice, me permite, con mucha humildad, me permite hablar, no sé, al teniente o al capitán que estaba a cargo de la fusilación. Y él le dice, ¿por qué quieres hablar? Yo quiero decirle que yo quiero ponerme en el lugar de mi mayor, por darle un cargo, ¿no? Porque a mí no me está esperando nadie. Yo soy joven, no tengo familia, y él tiene muchos hijos. Y por ver la valentía que este joven tuvo, intercambiaron a este joven y salvaron la vida de aquel hombre. En el contexto de ese libro, hermano, habla de la gracia de Dios, cómo se logró este sustituto, porque efectivamente él no cabe más cantidad de palabras de gratitud con ese joven tan valiente que había dado la vida por él. Entonces, ¿por qué le cuento esto? Porque Dios inventó el sustituto. ¿Alguien tenía que morir? Y entonces, hermanos, ahora el Señor ha sacrificado unos animalitos para que los animalitos tomen el lugar del hombre y de la mujer. ¿Podían hacer ellos alguna cosa por sí mismos para arreglar el problema con Dios? No. Dios es bueno, Él es santo, es perfecto, y Él es quien provee el medio, no hay otra forma. Solamente Él puede proveer. Nadie pacta con Dios. Los pactos que usted ve en la Biblia, hoy día el Evangelio de la prosperidad,
de los pseudo apóstoles de este tiempo, le dice, pacte con Dios. ¿Han escuchado? Pacte con Dios. Si usted revisa los pactos de Dios, hermanos, en toda la Biblia es Dios quien hace el pacto. Es Dios además quien promete algo al hombre. El hombre no hay absolutamente nada que pueda ofrecer a Dios. Es Dios quien hace el pacto. Y estos dicen, pacte con Dios, ofrende una casa y Dios le va a dar 2. No, eso es mentira, eso son ladrones. Pero vuelvo al tema. Dios es el único que puede decir cómo se hacen las cosas. Ahora, sabiendo ahora que el sustituto del cordero o de los animales que él había sacrificado para cubrir la desnudez de Adán y Eva, simbolizando la muerte, ¿de quién está hablando? De Cristo. ¿Están todos de acuerdo? ¿Mano Bernardo? De Cristo, sí. De Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo, hermano, fue por nosotros como un sustituto. Amén. Y sabe que esto de los corderos lo enseñó después Adán a sus hijos. Porque más adelante vamos a darnos cuenta que Caín y Abel van a ofrecer una ofrenda, ¿sí? Y uno de él trae, hermano, un cordero perfecto. Un cordero, hermano, el más hermoso. Pero esto con los años, con el tiempo, sabe que se fue degradando y ya el hombre aprendió que esa era la papa. O sea, hago lo que quiero, después traigo un cordero. ¿Sí? Y el Señor dijo por ahí, dijo que estaba cansado de los sacrificios. ¿Sí? Ya, vamos a ir al break y vamos a descansar un momentito, vamos a tomar una agüita, así que ya volvemos. ¿Ve vestidos o los ve desnudos? ¿Desnudos dice usted? ¿Seguro? Ahora lo ve vestido, porque él lo cubrió. Ahora lo cubrió, ahora los ve vestidos. Sus hojas no podían, ¿cierto?, tapar, porque no tiene que ver con la visual, tiene que ver con un tema espiritual. Las hojas no podían pagar el pecado, la sangre de los animales sí podía cubrir el pecado. Por eso llevaban las pieles. No las merecían y Dios nos está enseñando allí de su carácter, que Él es amor y que Él es gracia. Ahora, esto de las hojas de higuera y de las pieles, este contraste de la vestimenta es algo muy decidor para estos tiempos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Podemos servir a Dios de la manera que a nosotros se nos ocurre? ¿O podemos hacerlo solamente como Él lo ha decretado? ¿Qué piensan? ¿Cada uno puede servir a Dios a su manera? No. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando decimos, no, yo sirvo a Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Dios acepta la manera nuestra? ¿Aceptó la manera de Adán y de Eva? No. Tanto así que encontramos, por ejemplo, que en cada uno de los eventos en los cuales Dios interviene y da al hombre instrucciones de realizar cosas importantes. En el tiempo de Noé, después del diluvio, después de toda esta historia de Adán y Eva, nos vamos a dar cuenta que viene la historia del diluvio, que la vamos a estudiar. Y nos damos cuenta también ahí que en el diluvio el Señor le dio a Noé, le reveló, le mostró el modelo, cómo él quería, cómo tenía que ser esta arca. De cuántos codos, llamados como una medida, ¿cierto?, de alto tenía que tener, cuánto de ancho, que son medidas que las vamos a estudiar también cuando lleguemos ahí. Era un verdadero transatlántico del día de hoy. Tenía que tener 3 pisos, tenía que tener una forma, no era un barco, sino, hermano, era como una canasta, una cosa que flotable, pero hoy día los científicos ven, ¿cierto?, las leyes de la flotabilidad y es un invento perfecto que no se puede hundir. El Señor le dijo que iba a haber solamente una ventana, no podía ir a hacerle puertas. Todo estaba hecho de acuerdo al modelo de lo que Dios allí puso, lo que Dios decretó. Cuando después hablamos, ¿cierto?, de que Moisés recibe el modelo del tabernáculo de Dios, donde Dios estaría, y cómo también debía ser el arca del pacto, donde ahí iba a estar, ¿qué cosa? La vara de Aarón, las tablas de la ley y unas porciones de la maná del cielo que había caído.
que nunca se echó a perder eso porque eran cosas sagradas, como testimonio, hermano, de la gloria divina de Dios en algo físico, en una caja hecha de madera, de acacia, que estaba revestida por dentro y por fuera de oro, con una tapa, que se llamaba la tapa del propiciatorio, y con 2 querubines de oro que tocaban la punta de sus alas. Todo eso, el Señor especifica cuántas cuerdas, cuántas estacas tenían que tener todo el tabernáculo de reunión, todo, hermano, las medidas. O sea, Dios no deja nada al azar. Imagínense su salvación, la que Él nos da. Él crea un modelo perfecto, un modelo en el cual nosotros solamente por creer y merecidamente recibimos la salvación. Entonces, Él no deja nada al azar. ¿O deja algo al azar? ¿No? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo podría el hombre decir, no, yo creo que de esta manera yo debo creer en Dios? O yo creo, por ejemplo, que... Mire, le voy a dar un caso muy práctico. Hay gente, por ejemplo, que se porta muy mal, que es una persona pecadora, lo que sea, pero hay gente muy de la mano abierta, muy caritativa, que sus conciencias son calmadas por las obras que hacen. Y si yo le pregunto, simplemente con lo que le acabo de decir, ¿usted cree que ese es el modelo de Dios? No. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, Dios no acepta, y esto es tajante, Dios no acepta lo que el hombre le da. Dios acepta todo aquello que va de acuerdo a su propósito y su perfecta voluntad. Entonces, cuando usted ve a alguien, un hermanito, que dice, no, ¿sabes qué? Yo sirvo a Dios a mi manera, usted se va a dar cuenta que es una persona que no conoce a Dios y que no sirve al Dios real. Amén. Porque el Dios real no acepta lo que es a su manera. Una vez, y lo contaba otras veces, pero para los que no están, un hermano de la iglesia se fue. Se fue porque él tenía visiones distintas a las de su pastor, y era un hombre que además tenía algunos talentos, era músico, cantaba también precioso, muy hermoso cantaba, tenía una voz muy especial. Entonces era su talento, y él se fue a la iglesia. Años después yo lo vi y me encontré con él y le digo, pero ¿cómo le ha ido, hermano? Y me dice, a mí me da fantástico, me va muy bien, yo voy a nacimiento, allí voy en la plaza y muchas personas se convierten a Cristo, y yo le digo, muy bien, pues, ¿y dónde se está congregando? No, me dice, yo no me congrego en una parte, yo y Dios y yo, nadie más. O sea, el modelo de la iglesia que Dios creó, que fundó el Señor, a Él no le interesa. Entonces, cuidado con esas personas. Yo le digo, bueno, las almas que se convierten, así como la campaña que nosotros hacemos, ¿dónde van? Dijo, no sé, me dijo, bueno, alguien las pastoreará, pero usted, el evangelista, ¿dónde las envía? ¿Dónde las deja? ¿Dónde las siembra, planta? No me supo decir absolutamente nada. Entonces, alguien que no anda de acuerdo a el plan de Dios, a la perfecta voluntad de Dios. Porque, ¿qué dice el Señor? Hacer discípulos a las naciones. O sea, no basta, lo que están haciendo hoy día ustedes es un discipulado, es un estudio bíblico, pero están haciéndose discípulos de Jesús a través de su palabra. No de mí, no del pastor, de ningún ser humano, sino de Dios. Y en este ser discípulo de Dios, aprendemos a ser obedientes a la manera que Dios le gusta. Entonces, eso lo quiero resaltar porque ahora el hombre y la mujer acaban de recibir lo que Dios tiene por gracia solamente para ellos, sin merecerlo, y que era totalmente distinto al plan de lo que ellos querían ofrecer, que era tapar su desnudez ellos mismos. Bien, aquí ahora estamos ya terminando porque vamos al capítulo 3, versos 22 y 24, que le pediré que lo lea por favor la hermana Margarita. ¿Del 22? A ver, partamos del 22, porque dijimos que el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, yo le voy a contar algo antes que terminemos. ¿Está usted vestido con ropas espirituales hoy día? ¿Cómo lo ve Dios a usted? ¿Cómo me ve Dios? ¿Me ve como un pecador o me ve como un hombre santo? A pesar de que somos imperfectos. Santo, ¿usted qué dice? Vestido. ¿Y usted cómo nos ve Dios? De acuerdo a lo que hemos conversado hoy día.
Vía. ¿Cómo la ve Dios? Vestida. ¿Y usted? ¿Vestida de qué? De piel. ¿Vestida de? ¿De qué? Hermana Nora. Vestida del Espíritu Santo. No, es que en realidad es como que si queremos, estamos como buscando a Dios y nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos ve como no sé, como el suyo. Ok, a lo mejor es compleja la pregunta, porque de mucha razón, de razonar un poquito de forma espiritual, ¿estamos cubiertos de qué? No estamos cubiertos de piel físicamente, pero Dios nos ve justificados por la cruz de Cristo. Estamos vestidos del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo estamos vestidos. Por lo tanto, nuestro pecado está pagado. Está pagado. Y si usted lo puede creer con todo su corazón, usted ya es salvo. Usted ya es salvo. Entonces yo pregunto ahora, mire, esta es una pregunta que no quiero que me la respondan porque ustedes podrían, a lo mejor, si no la responden como a lo mejor debería ser, puede que no se sientan muy bien. Entonces, habitualmente se pregunta en la iglesia, levanten la mano todos los que son salvos. Y sabe que muchos no levantamos la mano, estamos como ahí, ¿seré salvo? Yo le pregunto a usted sin que me responda, ¿usted ya es salvo? ¿Sus pecados están perdonados? Es que del momento que Dios entregó a su Hijo unigénito ya somos salvos. ¿Segura? Que su Hijo unigénito, sí, a nivel universal. Él lo entregó. Claro, pero Él lo entregó, pero ¿todo el mundo es salvo? En el momento de creer y aceptarlo. Muy bien, eso es un tema de salvación que vamos a ver después también, que vamos a cruzarlo con lo que dice el libro de Romanos. Efectivamente, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Hemos sido, ¿cierto?, muertos al pecado mediante la cruz de Cristo, por la fe. ¿Sí? Por la fe. Es un poco complejo de entender, pero los cristianos que han confesado a Cristo como su Salvador y se han arrepentido de sus pecados están cubiertos por la muerte de Cristo. No toda persona tiene esa virtud porque no todos escuchan el mensaje y atienden a él. Muchos de ellos dicen, no, es como yo creo, pero estamos viendo que Dios no acepta lo que el hombre quiere dar, sino solamente Dios acepta lo que está bajo su voluntad, su perfecta voluntad. Y Él creó el mediador, que en este caso era el Cordero, y el pueblo de Israel lo practicó por miles de años. Por miles de años. Cuando Jesús, hermano, se perdió, ¿se acuerda? A los 12 años en Jerusalén, ¿sí? Era, hermano, el tiempo en que la gente llevaba su sacrificio, llevaba sus corderos, y había una matanza de animales tremenda, y el Señor había dicho por ahí en Isaías, estoy cansado de vuestros machos cabríos, la sangre ya me tiene hasta aquí, porque de verdad esto ya no estaba cubriendo el pecado, porque la gente no llevaba la condición del corazón correcta. ¿Cuál era? Era acercarse a Dios y decir, Señor, aquí te traigo el mejor corderito que puedo traer, Señor. Tómalo en mi lugar, porque usted me ha provisto de esto. Y tómalo en mi lugar, y mi pecado sea sobre él. Y ponían la mano sobre la cabeza del animal, y allí confesaban su pecado. Cargaban sobre el cordero el pecado que llevaban una vez al año. Ahí estaba. Pero después, ¿cierto? Ese sacrificio, después que pasaba su conciencia otra vez, terminaba el sacrificio y volvían a tener la necesidad porque volvían a pecar. Pero después ya esto era, como lo dijimos anteriormente, de forma deliberada, ya da lo mismo, vamos como una tradición, como algo religioso, como una caminata, vamos a dejar el cordero. Eso ya no ha agradado a Dios. Entonces, sí, Dios murió por todo el mundo, pero solamente aquellos hermanos que han aceptado a Jesucristo en su corazón serán salvos. Amén. Dios les bendiga. Hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Estaba leyendo la hermana. Terminamos con eso. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muchas Amén. gracias. Expulsados del huerto entonces. ¿Con quién estaba hablando Dios cuando dijo, hermanos, esto de que no sea que el hombre, cierto, ahora tome del árbol de la vida? ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién estaba hablando? He aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando Dios? El Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Con quién? Estaba Padre, Hijo y Espíritu Muy Santo. bien. Amén. Elohim, el Dios, el plural de Dios. Estaban hablando entre ellos. Entonces, no eran ángeles, sino eran el mismo Dios, 3 en 1, ¿cierto? La Trinidad. Está hablando con alguien de su propio poder y su propia autoridad. ¿Qué pasaría si comían del árbol de la vida? ¿Moría? No. ¿Qué decía? A ver. Dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Era cierto. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. O sea, el hombre podía haber comido del árbol de la vida y vivir para siempre. Claro. Pero para siempre pecador es una tragedia. Dios puso allí, la siguiente diapo. Dios puso allí, creo que lo tengo. Bueno, ahí está la cruz y el cordero, de lo que estábamos hablando. Bonita imagen. Vuelve al siguiente. Ahí está. Expulsados del huerto. Dios los expulsa, pone querubines y una espada encendida que se reloteaba por todos lados. ¿Había forma de volver, de engañar a los querubines, de volver? No había forma de engañar al querubín y entrar y comer del árbol de la vida. Nadie puede engañar a Dios. ¿Cuántos pecados cometió Lucero? ¿Seguro que aprendimos? Uno, ¿se acuerdan? El pecado y Adán. Uno también. ¿O alguien puede decir algo diferente? Uno. Entonces, en el caso de Adán y Eva, su incredulidad, como resultado, la desobediencia. No hay camino de regreso por el sí mismo, el hombre a Dios. Solamente Dios es quien puede proponer una salvación. Bien, vamos a ponernos de pie para despedir este estudio. Ya son las 9:30, pasaditos 5 minutos. Vamos a orar para despedirnos. Y esta oración la va a hacer mi hermana Teresa, por favor. Gracias le damos, Señor, en esta hora, mi Señor, por tenernos aquí ante su divina presencia, mi Señor, aprendiendo de su palabra. Le damos gracias, mi Señor, por abrir nuestra mente, nuestros corazones, para poder recibirle, Señor. Y dándole gracias porque usted le da sabiduría a nuestro hermano, Padre amado celestial, para que pueda explicarnos y nosotros poder entender su palabra, mi Señor. Le damos gracias, mi Señor. Y en esta hora, mi Señor, yo le pido que al irnos de aquí, usted se vaya con nosotros, nos vaya dejando de puerta en puerta, mi Señor, y nos prepare ese nuevo día para poder volver a aprender de su palabra y alabar y bendecir su santo nombre. Y le pido, mi Señor, esa dulce bendición que usted manda de lo alto, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.